Nuestra democracia se encuentra cuestionada por varios frentes. Uno de ellos, sin duda, es desde el gobierno. Por eso es necesario fortalecerlo y transparentarlo. Hoy se está discutiendo un nuevo marco jurídico. De eso hablaremos con el comisionado del IFAI, Joel Salas. La transparencia es un elemento fundamental para cualquier democracia. Es un derecho irrevocable contar con el acceso completo a la información en todo lo referente al desarrollo de los gobiernos. En México, existe la iniciativa para crear la Ley General Reglamentaria del Artículo 6º Constitucional. Esta ley propone un nuevo modelo de gestión de gobierno abierto, donde todo el sistema y documentación de toma de decisiones públicas debe estar disponible en todo momento para toda la población, basándose en el derecho a la información y el principio de máxima publicidad. El reto para el gobierno mexicano es doble. Por una parte, México debe mostrar este próximo mes de octubre los avances logrados en materia de credibilidad y transparencia garantizada a la ciudadanía. Por otro lado, el Congreso se encuentra en un alto nivel de desprestigio, pues el 80% de la población considera que las y los legisladores incurren de manera regular en actos de corrupción y que solo velan por sus intereses personales. Una forma de revertir esta percepción se encuentra en la aprobación de un marco jurídico que nos permita a la ciudadanía tener certidumbre que nuestro dinero y las capacidades institucionales van a ser siempre utilizadas para garantizar el bienestar de la población, y que la toma de decisiones en el sector público está de tal modo fundamentada que exista también un adecuado sistema de registro y documentación de todos los organismos y dependencias públicas, en todos los órdenes y niveles del gobierno. Se ha dicho muchas veces, sobre todo en los últimos tiempos, de que tenemos que fortalecer nuestra democracia, nuestro Estado. Y sin duda un organismo del Estado es el IFAI. Ha sido un esfuerzo largo para tratar de fortalecer la democracia, fortalecer el Estado y lo que sobre todo nos compete a todos, construir un México social. Joel, eres comisionado del IFAI. Muchísimas gracias por estar en México Social. Y déjame empezar para que nos hagas una primera reflexión, digamos, histórica. 2015, ¿cómo llegamos a 2015? ¿Cuál ha sido este corto, dirían algunos, proceso de la construcción del IFAI? ¿Cómo lo podrías describir en sus distintas etapas antes de entrar a las discusiones que están en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores en estos días? Gracias nuevamente por venir. Haznos un recuento de la construcción de un organismo tan importante como es el IFAI. Como no, María Luisa, el agradecido soy yo de tener la oportunidad de estar contigo hoy y con tu auditorio. Sé que es una misión que siguen mucho y creo que el IFAI está en el corazón de construir un mejor México social. Mira, te diría que hay un hito en la historia contemporánea de México y podríamos iniciar en el año de 1977. Es en estas reformas políticas post-movimiento estudiantil de 1968 cuando, por una iniciativa de ese momento, recordarás, el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, dice: modifiquemos el 6º constitucional y pongamos una frase: el Estado garantizará el acceso a la información pública. Y esta es la primera reforma que se hace en ese sentido para que la ciudadanía pueda consultar todo lo que hace el gobierno. Sin embargo, pasan muchos años y es hasta la alternancia en el poder, en el año del 2002, cuando se genera la ley reglamentaria que permite determinar cómo la ciudadanía va a acceder a la información pública. En ese primer momento es una ley que solo determina cómo hacerlo para el caso del Ejecutivo Federal. Si tú querías saber algo del Legislativo, del Judicial o de un estado o de un municipio, imposible. Pasan 5 años y viene una nueva reforma constitucional al mismo 6º, y ahí lo que se trata es homologar el derecho para los 3 niveles de gobierno: estados, municipios y la federación. Los legisladores analizan, se dan cuenta que el ejercicio del derecho no es igual, que el país empieza a tener una pérdida de confianza en sus instituciones públicas, que hay una especie de desencanto con la democracia, y el legislador dice: ¿qué podemos hacer 2014
para homologar y tratar de recuperar la confianza en las instituciones públicas. Y en este momento que estamos en la discusión, empieza en 2014 este proceso de buscar cómo fortalecer. Así es. Como te decía, en 2002 se genera un IFAI que solo tenía competencia de pronunciarse sobre el Ejecutivo Federal y el legislador dice, oigan, nosotros hemos sido muy buenos en generar diseños institucionales novedosos, hagamos algo que no existe en todo el mundo, generemos un ente autónomo que pueda tener competencia de pronunciarse sobre los tres poderes y sobre los tres niveles de gobierno. Y eso sí, garanticémonos, digo, espero que no se interprete mal el comentario que voy a hacer, porque yo formo parte de este IFAI, pero garanticemos que la sociedad civil participe en la elección de estos nuevos comisionados que van a encabezar esta institución. Y es ahí donde se hace la reforma de febrero de 2014, en donde se le da un sentido de progresividad al ejercicio del derecho de acceso a la información, y ahorita justo está debatiendo el legislativo la ley general que deberá de normar esta reforma constitucional. Antes de que entremos a ya la discusión de cuáles son, digamos, los subrayados que tienen los proyectos, ¿cómo harías el balance de este 2002-2014? O sea, porque por una parte la ciudadanía tiene que asumir ese derecho y exigirlo. O sea, me imagino que ha habido un proceso gradual, cumulativo de cada vez más demandas, exigencias, y que de alguna manera hay una tipología. ¿Cuáles son las preocupaciones que antes de llegar al 2014 expresaban esa necesidad de ir más allá? ¿Cuál es el promedio de solicitud de información? ¿Cuál es el tipo de información más solicitada? ¿Quiénes son? De antemano me imagino que periodistas, pero me gustaría que nos pudieras dar un relato de, digamos, cómo se va construyendo esta demanda social, y que seguramente ustedes tienen un recuento de números y de solicitudes. ¿Cuántas contestaban? ¿Cuántas no contestaron? Algunas me imagino que quedaron pues pendientes. O sea, ¿cómo describirías 2002-14, estos 12 años de esta primera etapa, por decir, de un IFAI que con el marco jurídico que existe hoy en día todavía, cuál es la historia administrativa del proceso? ¿Cómo no, Mario Luis? Mira, yo creo que pones el dedo en la llaga, en el sentido de que este derecho no lo ejercen solo los ciudadanos, es decir, mayores de edad, sino lo ejerce toda la población. Cualquier persona puede hacer uso de este derecho. Y en ese sentido, digamos que la historia se pudiese narrar de la siguiente manera. Fue un derecho que en un primer momento lo ejercieron sobre todo organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los temas, y que justo, si podemos poner un horizonte temporal, desde el 68 venían exigiéndole a la autoridad que se abriera, que pudiesen justificar por qué y cómo tomaban sus decisiones. Entonces tienes una comunidad de práctica de la transparencia que ejerció y ha ejercido y ha empujado por todas estas reformas desde el momento en que se crea en el 2012 el IFAI. También, como tú bien lo señalas, los periodistas. Ha habido una serie de periodismo de investigación que ha puesto en la opinión pública conflictos de interés, casos de corrupción, un mal uso de recursos públicos, pero también los propios funcionarios públicos en muchas ocasiones utilizan el derecho de acceso a la información para conocer información que los propios funcionarios en ocasiones no quieren compartir. Estos serían como los tres grandes usuarios del derecho, pero luego está también la persona que quiere acceder, por ejemplo, a cuánto ha cotizado en términos de semanas para tramitar su pensión. La mamá o madre de familia que quiere conocer a qué programas puede ella aplicar. Puede ser también una persona que tiene un juicio laboral. ¿Por qué y cómo me está cobrando estos intereses la Secretaría de Hacienda? Yo quiero conocer la fórmula. Un empresario, ¿por qué se le adjudicó este contrato a esta empresa y por qué yo quedé fuera? Entonces, en términos generales, te podría decir, no traigo la cifra exacta, pero desde el 2002 a la fecha se han realizado alrededor de 1.300.000 solicitudes de información de los temas más diversos, por el momento solo que competen al Ejecutivo Federal. Y este proceso, como decías, ¿no hubo ninguna iniciativa a nivel estatal? O sea, digamos, ¿hubo alguna
interés, o sea, cómo se va creando esta visibilidad, yo diría incluso hasta convicción de que es un derecho por parte de la autoridad. No sé si en las entidades hubo algún proceso, digamos, local, tratando de acompañar o todo ha sido el esfuerzo federal o el esfuerzo de este organismo hasta ahorita, bueno, adscrito al gobierno federal. Muy pertinente la pregunta, Mario Luis. Recordar que este derecho es un derecho fundamental. Nuestro país suscribió la Declaración de los Derechos Universales desde 1948 y esto no estaba reglamentado. De hecho, previo a la reforma de 2002, 2 estados de la República ya habían emitido su ley de transparencia. Mira. Si mal no recuerdo, es Jalisco y Sinaloa, y luego Zacatecas. No recuerdo exactamente ahorita las entidades federativas. Y a la par que surge la ley federal, se empiezan a generar leyes locales de acceso a la información y transparencia. En un primer corte que hace el legislativo en el 2007, se da cuenta que la forma como se ejerce este derecho en todo el territorio nacional no es igual. Algunos pedían que se acreditara a la persona que estaba haciendo la solicitud de información. Otros cobraban por las copias para entregarles la información. Otros se tardaban 20, 30 o 40 días, mientras que otros lo hacían en 10. Entonces, tras hacer un corte de implementación de esta ley, 5 años después de haberse aprobado, el legislativo dice, tenemos que tener un piso mínimo, porque este es un derecho fundamental y no importa en dónde te encuentres, en Tijuana o en Mérida, como ciudadano lo debes de ejercer de forma similar. Entonces, hay leyes locales, el derecho a nivel local también se empieza a ejercer con menor intensidad que en el ámbito federal. Sin embargo, el legislativo se da cuenta que es fundamental que exista una autoridad nacional que le garantice de manera similar a todos los ciudadanos este derecho. Te puedo hablar de un ejemplo concreto. Yo ejercí mi derecho como ciudadano durante el 2012 en una entidad federativa y me tuve que ir hasta interponer amparos porque el órgano garante no me resolvía los recursos de revisión. Creo que en el fondo, en el espíritu del legislativo está esto. Generemos una instancia que se pueda pronunciar, no importa en qué nivel de gobierno y no importa en qué poder, para garantizarle y tutelarle estos 2 derechos. Ahorita estamos hablando del derecho de acceso a la información, pero el IFAI también tutela el derecho de protección de datos personales a todos los mexicanos. Déjame hacer un corte, porque fundamentalmente está esta realidad del legislador que reconoce que hay que garantizar todos los derechos independientemente de la entidad o la localidad que uno habite, y no una desigualdad de derechos como estaba surgiendo en esta, digamos, etapa inicial, en el cual tener acceso a la información se convierte realmente en una noción de que es un derecho y que más allá de los debates o, digamos, conflictos particulares, la población empieza a pedir más información de estos ejemplos que nos has dado. Déjame ir a un corte, regresamos al Estudio México Social, porque sin duda este rápido recuento que nos hace el comisionado del IFAI en términos de que se va construyendo una exigencia, una demanda, pero también se va construyendo una institucionalidad dispareja, desigual, heterogénea, pero que da cuenta que realmente el siglo XXI también es un siglo que implica transparencia, información, sobre todo de los que son responsables de manejar recursos, y hoy entramos a esta discusión de lo público, pero regresemos al Estudio México Social después de este corte. Joel, pero sin duda atrás de este reconocimiento que es un derecho, el acceso a la información, también hay una profunda desconfianza en la autoridad, una profunda noción de que atrás de decisiones, acciones, no solo hay corrupción, hay realmente también una oscuridad. Y en ese sentido, no podemos pensar al IFAI, en la información, sin enfrentar la desconfianza. O sea, es paradójico. Se construye 2002, 2014, un instrumento. Hay más de 1 millón de solicitudes que habla de esta enorme necesidad de saber todo, pero también
todas las encuestas paralelas van que la desconfianza hacia el gobierno va creciendo. Pareciera ser, deja por otro de una manera más provocativa, pareciera ser que el IFAI no logra por sí mismo resolver el tema de la desconfianza a la autoridad. O sea, es mucho más que el tema de acceso a la información. Y por otra parte, pues no sé si cuál es el recuento de éxito. O sea, de todas las solicitudes, ¿cuántas realmente dieron la información que se solicitaba y cuántas fueron respuestas burocráticas que finalmente no lograron y que ha llevado a un proceso? Entonces, ¿cómo hacer compatible esta realidad de creciente desconfianza de la ciudadanía a las instituciones, al gobierno y construcción de un IFAI que con sus logros va tratando de enfrentar desconfianza, pero también una enorme discusión en que el gobierno siente que no está obligado? O sea, ¿cómo resolver esta paradoja de un gobierno que dice, bueno, estos son espacios que yo no tengo que informarte, vete al informe presidencial para una respuesta, vete a la auditoría superior de la Federación, no es tiempo histórico para hacer recuentos, dice una frase así muy retórica. ¿Cómo puedes explicarte, cómo has podido tú enfrentar esta noción de que hay más desconfianza, pero por otra parte no podemos negar, mal o bien tenemos un instrumento de información en proceso de consolidación? ¿Cómo resuelves esta ecuación de desconfianza con el surgimiento del IFAI y una apropiación paulatina del derecho a la información? Creo que en el legislativo estaba esa inquietud en el fondo. El legislativo creo que tuvo una visión de decir, México consolidó su democracia electoral, pero le hace falta generar una participación más activa de la sociedad en donde se asegure de que quien fue electo mediante el voto se encargue de hacer lo que dijo que iba a realizar durante las campañas políticas. Y es ahí donde entra esta reforma constitucional que le da capacidad al IFAI de pronunciarse prácticamente sobre todo lo que un ciudadano quiere saber que se ejerza con recursos públicos. O sea, ahorita tenemos este marco que nos permite, en términos generales, tener acceso a toda la información. La reforma constitucional así lo establece. Justo en estos momentos se está generando la redacción de la ley reglamentaria que va a establecer eso. Ahorita, por ejemplo, no hay una ley general, entonces el texto constitucional establece principios mínimos. Con lo que están debatiendo ahorita los senadores, no importa si es el estado de Yucatán, el estado de Sinaloa, el estado de Nayarit, todos tienen que tener al menos esta reglamentación. El derecho de acceso se tiene que generar así. En el legislativo, en el judicial, no importa en dónde estés, este va a ser tu derecho. Entonces, creo que el espíritu de la reforma es tratar de recomponer el vínculo de relación entre autoridad y ciudadanía. ¿Por qué? Desde el 1995 hay estudios que hace Latinobarómetro, para seguir con lo que señalabas de las encuestas, y México es el país de la región latinoamericana en donde se tiene un mayor grado de descontento con la democracia. Sí, así es. ¿Por qué? Porque llegan las autoridades y luego quién sabe qué hacen. Entonces, este es un mecanismo de control democrático. El ciudadano puede meterle la mano al gobierno para saber cómo y por qué el gobierno toma sus decisiones. ¿En qué se gastaron los legisladores X presupuesto? ¿Cómo tomó una decisión el Poder Judicial? Esa es la trascendencia de esta reforma. Ese es el espíritu de la reforma. Pero nuevamente, creo que lo que tú has señalado en otros foros, otros escritos que has hecho públicos en distintos medios, es que, déjame entrar ya de freno, esta ley que reglamenta el artículo 6, este reglamento, hay discusiones, hay debates, no está tan, eso de meter la mano, me gustó la figura, pero de un ciudadano que mete la mano para saber, pero no sé si realmente logra meter la mano. Hablemos de eso. Hay un debate ahorita de algunos espacios que dice la autoridad, esto no se debe conocer todavía. Y hay una posición, yo diría, la más libertaria en términos de que todo debe estar disponible a la ciudadanía. Estoy bien en términos de ver estas dos posiciones que hoy se están confrontando en los debates que ha habido, en los escritos en la Cámara de Senadores y seguramente en la Cámara de Diputados.
los próximos días, semanas? Se ve que sigues muy bien el debate, Mario Luis. Antes de entrar a responder de manera directa, porque ya me habías puesto 2 veces la pregunta, te respondo. La mayor parte de las solicitudes de información sí se responden. O sea, sí se responden. Sí se responden. Con suficiencia, o sea, no solo es un acto administrativo. O sea, ahí está el problema, en la calidad de la información. Sí. Muchas veces la calidad de la información o la calidad de las respuestas no es la óptima. Déjame hacer un ejemplo que no es ejemplo. Esta respuesta de la autoridad que dice su solicitud se le hemos turnado a X persona que se hará cargo. Eso no es una respuesta. Eso es la burocracia haciendo uso de su arrogancia, decirle, bueno, ya te respondí, pero no hay una respuesta. Y ese es uno de los grandes problemas. Ahora tenemos que empezar a analizar la calidad de la información y establecer procedimientos y procesos claros para que lo que se entrega sea acorde a lo que requiere el ciudadano, y eso no lo va a permitir la reforma. Ahora, para entrar a lo que señalabas del debate, la actual ley y la ley que se está discutiendo sí es muy clara en definir aquella información que puede ser reservada. Cuestiones de seguridad nacional, todos los datos confidenciales. Los datos privados puedo de alguna manera asumirlos, pero ¿qué es seguridad nacional? O sea, ¿cuál es el concepto de seguridad nacional? Porque pareciera que en esta ola de violencias todo es seguridad nacional. Y lo decía yo en una plática. Bueno, puedo entender si me explican que el hangar del nuevo avión presidencial es de seguridad nacional. No sé si porque en el hangar habrá algún instrumento que garantice la seguridad del avión, que puedo entender, pero suena demasiado críptico, por lo menos a los que no sabemos cómo son los hangares, ¿no?, de un avión de este tipo, que eso es algo de seguridad. Entonces, ¿qué debemos entender? No sé si la ley define eso o nos quedamos atrapados en esos conceptos que son oscuros, por lo menos en términos de que es seguridad nacional. No, la línea 12 del metro, creo que también hay otro tema, ¿no? Se reservan los datos por no sé cuántos años. Lo que genera es más sospecha, o sea, de que no se quiere transparentar la manera que se tomó la decisión y lo que se acordó, no solo en lo escrito, sino algunas cosas que creo que no quedan documentadas, que es otro tema que quería preguntarte, pero ¿cómo logramos resolver este asunto de los temas reservados de seguridad nacional? ¿Hay una definición? ¿La ley va a definir eso o se va a remitir a otra ley? Insisto, estás muy bien informado del debate. Partamos del ejemplo que acabas de señalar. Una de las grandes controversias que ha generado estos proyectos de ley es que el concepto de reserva de seguridad nacional queda sumamente genérico. Así es. Entonces, como bien lo señalabas, un caso que resolvimos hace poco en el IFAI, un sujeto obligado, que es un sujeto obligado a quien le aplica la ley, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, le piden que entregue los contratos de remodelación del hangar presidencial. Y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dice, no, esta información está reservada por seguridad nacional. Mi colega Arely Cano hace el análisis del proyecto y dice, oye, espérame, ¿cómo que esto es seguridad nacional? Entiendo que la estructura del aeropuerto, por si está ahí el titular del Ejecutivo y quieren hacer pues, un acto de violencia, sí reserves los planos estructurales, pero el contrato, pues, ¿por qué lo vas a reservar si se pagó con recursos públicos? Hizo el análisis para vincularlo con el tema que dices de la suspicacia y nos propuso que se tenía que abrir toda la información, excepto los planos, y la empresa que ejecutó esa obra es una filial de la empresa IGA, una empresa que ha estado en el debate público por una serie de relaciones con algunos funcionarios de muy alto rango. Entonces, cuando se da este tipo de respuestas, cuando mediante conceptos genéricos como seguridad nacional, estabilidad económica o estabilidad monetaria o estabilidad financiera, y no se determinan con precisión, pues lo que genera es mayor suspicacia y en el fondo abona a la desconfianza que ya es grande por parte de las instituciones públicas. Entonces, en el debate ahorita que se tiene en el Poder Legislativo, sí se trata de definir de manera genérica por seguridad nacional, por estabilidad económica, financiera y monetaria, ¿qué tipo de causales entrarían? Déjame hacer un corte, porque es importante que quien nos está viendo en el Estudio de México Social, también reconozcamos que este debate de cómo definir también ha generado esta percepción, los recuentos que hay, ¿no?, que hay realmente un interés por, incluso hablan de retrocesos, o sea, no solo no avanzar, sino limitar más en estas indefiniciones.
O sea, lamentablemente, es mi apreciación, ahorita lo comentarás en el siguiente corte, es que el debate tampoco ha sido muy afortunado en términos de transmitir una voluntad de todos, partamos que todos los demócratas que participan en el país, lo que les interesa es la transparencia, la rendición de cuentas, fortalecer la democracia, y no, parece ser que queda en el aire una sensación de que hay grupos de interés adentro que están tratando de restringir la información, bancos, casas de bolsas, hablamos del otro factor financiero, ¿no? Y en ese sentido, déjame ir al corte con esta sensación. El debate no ha contribuido a fortalecer la convicción de que sí estamos avanzando y hay algo que se está cocinando oscuramente y que incluso podemos perder lo que ya se tiene. Entonces, con esta reflexión, déjame ir a un corte y regresamos al Estudio de México Social, pues para insistir en el debate de la ley de transparencia. El debate de IFAI se está también debatiendo una concepción de democracia, que asume que es el instrumento esencial para construir el México social, no solo un tema de, digamos, de transparencia, sino es que si no tenemos confianza, credibilidad, si no sabemos cómo se toman decisiones, ¿por qué vamos a confiar en que los resultados o los informes administrativos, que son no solo tardíos, no nos describen realmente lo que pasó? Vamos a un corte y regresamos al estudio con el comisionado del IFAI, Wael Salas. Esta discusión sobre los, digamos, los conceptos que se entiende por seguridad nacional o cuáles son las áreas reservadas por algunos intereses legítimos del Estado, habrá que discutir la política económica, la política, digamos, incluso sanitaria, no sé, varios temas, pero también está la realidad de que en los últimos años hubo una construcción de organismos autónomos. Nuevamente, la palabra esencial dice el doctor Diego Valadez, por la desconfianza que existe entre los poderes para que nadie influya, el legislador o el ejecutivo, un organismo autónomo. Yo le llamo un cuarto poder, más allá del judicial, legislativo, ejecutivo, un cuarto poder que permita garantizar el interés ciudadano. Y ustedes tienen que vincularse con CNDH, con la auditoría, bueno, auditoría si llega a ser autónoma, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay necesidad de información sobre los derechos humanos? Ustedes ahorita pueden, o con la reforma, van a poder solicitar la información de una resolución de la Comisión de Derechos Humanos, o esa parte está limitada. O sea, ¿hasta dónde llegan ustedes en los temas que hoy son cruciales y sensibles de derechos humanos? La reforma implica todas las instituciones del Estado mexicano. O sea, universidades, sindicatos, organismos autónomos, partidos todo. políticos y toda aquella persona física o moral que ejerza recursos públicos. Ese, digamos, es la acotación. Así es. Tiene que haber recursos públicos para poder ingresar. Tocas un tema fundamental y que lo vinculamos con lo que hablábamos hace rato, o tu preocupación en relación a si hay posibles regresiones. Aquí sí quiero ser muy claro, y así lo manifestamos en un decálogo que presentamos el IFAI al legislativo. Creo que en el tema de derechos humanos, si se le acota la posibilidad de que el IFAI se pronuncia a primera vista sobre abrir la información que contienen las averiguaciones previas cuando se generan violaciones graves a los derechos humanos, esa sí sería una regresión o un gran retroceso. ¿Por qué? Por desgracia tenemos episodios lamentables como San Fernando, Tlatlaya, Ayotzinapa, y este nuevo pleno del IFAI determinó que esas averiguaciones previas, en un primer enunciado, sin conocer al fondo, y no estamos nosotros calificando los hechos, la afectación que hay para la sociedad en su conjunto ante esas violaciones graves obliga a que la información se entregue para saber cómo actuó la autoridad. En los documentos que se han circulado, había la posibilidad de que le quitaran esta capacidad de interpretación a primera vista al IFAI. Creo que eso sí sería un retroceso. Entonces, el IFAI se debe de poder pronunciar a primera vista, así nos lo instruyó incluso un juez, sobre graves violaciones a los derechos humanos. Tocas otro tema fundamental, y que es ya el Sistema Nacional de Transparencia. El IFAI va a ser la cabeza de este sistema,
y va a tener una interacción estrecha con instituciones, como bien lo señalas, la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI, y vamos viendo que es otro debate que está ahorita en el legislativo, el Sistema Nacional Anticorrupción. Claro. No hay que dejar de lado, y hay que ponerlo en el debate, que estas dos iniciativas, la Ley General de Transparencia y el Sistema Anticorrupción, tienen que ir de la mano. Nuevamente, ejemplos puntuales. ¿Por qué? Llega una autoridad, un alcalde. ¿Con cuánto dinero llegó? ¿Cuánto era su patrimonio? ¿Cuáles son las principales relaciones que tiene con empresas? ¿En dónde trabajó? Durante sus 3 años, ¿aumentó su patrimonio de acuerdo a lo que son sus ingresos por ser alcalde? ¿O bien benefició a algunas de las empresas en las que trabajó o con las que tiene una relación directa y estrecha por vínculos familiares o de compadrazgos? Eso la ciudadanía debería de conocerlo para poder participar en un ejercicio de Contraloría Ciudadana y poderle aportar a la autoridad indicios en donde quizás se produjo un enriquecimiento que sale fuera de los ingresos que tenía el alcalde. Entonces, en el debate que actualmente sostiene el legislativo, organizaciones de la sociedad civil, de hecho, hablan de 3 de 3, que sea pública la declaración patrimonial, la declaración de impuestos y la declaración de conflicto de interés. Vale la pena que los legisladores contemplen esta posibilidad de que sea lo que llamamos en el IFAI una obligación de oficio, que sean públicas las declaraciones patrimoniales y que la ciudadanía pueda conocer perfectamente con qué patrimonio llegan y con qué patrimonio salen las autoridades. De máxima publicidad, máxima información, porque me quedé pensando cuando hay el recuento de las declaraciones de los funcionarios y nuevamente es 3 terrenos, 5 casas, 2, o sea, es de tal vaguedad que es un avanzar retrocediendo. Nuevamente queda lo que hoy debe ser un valor democrático a construir y recuperar, la credibilidad. Por eso para nosotros es sorprendente que el poder en sí mismo se dé cuenta que con una ley que realmente logre poner a disponibilidad toda la información, se logra construir credibilidad de que sí hay, que no hay nada que ocultar, que no hay nada que pueda ser reservado, salvo algunos temas de seguridad que podría entender y sin entrar a la discusión de cuál es el concepto específico y no usarlo como un subterfugio para. Entonces, la ley sí plantea un sistema nacional de transparencia. Así es. Esa sería, digamos, la visión a construir, ese sistema con una articulación clara, con limitaciones claras entre otros organismos que de alguna manera también preservan los derechos, el derecho fundamental de tener conocimiento pleno de lo que hace el gobierno. Entonces, sí hay una articulación, poniendo la cabeza al IFAI. Y en este proceso, digamos, estamos a principios de marzo, ahorita vamos avanzando, vamos ganando. Tu percepción es de que sí se ha podido sensibilizar y que los encorchetados de los que piensan que es demasiado dar eso se están venciendo. Me preocupa la parte, digamos, financiera, que dicen, bueno, ciertos datos fiscales no se deben dar transparencia. O sea, ¿tú sientes que sí estamos a punto de ganar un IFAI fuerte, consolidado, con instrumentos reales, o estamos todavía, y conste que sé que este programa después se pasará en estos primeros días de marzo, estamos todavía en una discusión que todavía no sabemos el resultado? ¿Cuál es tu apreciación del momento? En el ánimo de muchos que estamos metidos en esto, una frase que ha estado en nuestras bocas los últimos días y horas es: esto no se acaba hasta que se acaba. Esperemos a que el legislativo pase el dictamen a comisiones, que sea votado en la Cámara de Senadores y que sea votado en la Cámara de Diputados. Venía siendo un proceso ejemplar. Como ninguna otra ley en la historia del Congreso mexicano, se empezó a confeccionar por un acuerdo político de las 3 principales fracciones e invitaron a sociedad civil para que participara con su experiencia, con el conocimiento de las mejores prácticas internacionales en el diseño de la ley. Se presentó en el Senado una iniciativa de ley en diciembre y de diciembre a febrero empezaron a venir estas propuestas que contravenían el espíritu original.
hace unos días hubo ya audiencias públicas en las cuales quedó la paternidad de cada una de estas contrapropuestas. Al día de hoy podríamos decir que vamos avanzando nuevamente en el buen camino. Quedan por ahí 2 o 3 cosas menores, pero muy importantes, que deberían de respetar, como tú bien lo señalas, el espíritu del sexto constitucional, que es la máxima publicidad. Así es. Sin embargo, no creo que todavía podamos decir que ya ganamos. Esperemos a que esté la ley y que el legislador sí sea consciente de que este año en el que México preside la Alianza para el Gobierno Abierto, México pueda seguir siendo modelo con una ley no solo de vanguardia, sino progresiva, como lo dice también el artículo 1 constitucional, la progresividad de los derechos. Déjame hacer un corte porque este último señalamiento de que hay un compromiso, entiendo, del presidente, el jefe del Estado del país, de asumir la causa, el movimiento por un gobierno abierto y que tiene implicaciones reales y que yo diría, ahorita nos comentas después del corte, pues yo creo que la carta más importante de esa convicción sería esta nueva ley con estas articulaciones que muestre realmente que se asume que una democracia y un México social requiere un gobierno abierto. Y en ese sentido me gustaría que nos platique exactamente de dónde surge, cuáles son los pasos, porque en este debate parecía que lo de gobierno abierto está un poco lejos, pero de eso nos hablarás regresando del corte. Joel, comentaste el compromiso del presidente de la República de un gobierno abierto. Todo el mundo tenemos esta imagen de una comida, el presidente Enrique Peña sentado al presidente de Estados Unidos y parecía que ahí se le daba la estafeta, el liderazgo de que en este año liderar el esfuerzo de varios países, según entiendo, por un gobierno abierto. ¿Qué quiere decir un gobierno abierto? ¿Cuál es el concepto que manejan estos promotores? ¿Qué entendemos por un gobierno abierto y cómo vemos si esta definición se articula a este debate de un gobierno, de un Estado que hace máxima publicidad de toda su acción? ¿Qué es un gobierno abierto de acuerdo a estas comisiones, organizaciones internacionales que hoy preside el presidente Enrique Peña? Un gobierno abierto es un gobierno que pone en el centro de su acción al ciudadano y para lograrlo, digamos que se construye a partir de 3 principios. La transparencia, máxima publicidad de la información que genera, produce y administra el gobierno. Participación, tomo en cuenta lo que dice la sociedad al momento de diseñar mis políticas públicas, al momento de implementarlas, al momento de evaluarlas. Y algo fundamental, el gobierno asume, pensando en Weber, que no tiene el monopolio de las mejores decisiones a los problemas públicos. Y por lo tanto, que es el tercer principio, colabora con la sociedad para juntos co-crear esas mejores soluciones. Efectivamente, México asume la presidencia de la Alianza. Originalmente eran 8 países. México fue país fundador de esta iniciativa multilateral que inició en el 2011. Y al margen de la Conferencia de Estados Parte de Naciones Unidas, el septiembre pasado, del año pasado, efectivamente el titular del Ejecutivo asume la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto. Copreside Sudáfrica. Última semana de octubre, todo el mundo va a estar viendo a México para ver si México tuvo resultados concretos en materia de transparencia, de participación y colaboración. El año pasado, el presidente de México asumió el compromiso que un año después hacer visible, evidente a esta comunidad de países la manera como México lideraría la posibilidad de construir un gobierno abierto. Así es. En esos 3 principios, que déjame ir por el primero, la información no implica poner páginas de internet, o sea, porque también hay estas distorsiones que todo el mundo asume que hay información porque hay páginas de internet y creo que es mucho más lo que se está implicando. Y en ese sentido, antes de pasar al tema de participación, porque nuevamente se dice rápido, ¿cómo participamos los ciudadanos con el gobierno?
los consejos consultivos no son espacios de deliberación. Entonces, vamos despacio uno por uno. O sea, la información, me imagino que el gobierno abierto no es actualizar sus páginas de internet ni tener, como hoy los funcionarios todos tienen Twitter y Facebook, lo cual me parece muy bien, pero es una versión muy ridícula de informar lo que están haciendo. Más allá de que muchas veces nos ponen a quién festejan o a dónde viajan. Y bueno, hay unas distorsiones que no quiero entrar, pero bueno, ¿qué debemos entender por información abierta en este concepto de gobierno abierto? Estos tres principios en el marco de la alianza se tienen que implementar y se evalúa que se haya cumplido a partir de un plan de acción. El plan de acción, donde hay 26 compromisos a los que se comprometió el país. ¿Ya están esos principios? Pueden entrar a la página aga.org.mx o PA2015.mx y ahí están los 26 compromisos. Como bien lo señalas, no es solo poner información en Internet, es poner información de relevancia, de utilidad. Pensemos, por ejemplo, en una reciente reforma importante para el país, la reforma energética. Bueno, pues toda la información relativa a esta reforma tiene que estar disponible para la ciudadanía, para que se vea si las inversiones que van a llegar están siendo, en efecto, de utilidad para los ciudadanos. México se comprometió a formar parte de una iniciativa de transparencia en industrias extractivas, por lo que todo lo referente a la explotación de minerales, a la explotación de gas, a la explotación de hidrocarburos, debe de estar ahí. Por desgracia, esto por el momento no tiene cumplimiento. ¿Cómo se construyeron estos compromisos? Efectivamente, consejos consultivos no es generar espacios de co-creación, es solo, pues te escucho qué me dices y ahí luego veo qué es lo que yo hago, ¿no? Aquí se pusieron de acuerdo 8 organizaciones de la sociedad civil con el gobierno y con el IFAI para determinar qué se iba a hacer a lo largo de estos 2 años. Creo que sería un muy mal mensaje el que como país, lejos de tener una ley de transparencia modelo, que es lo que permite detonar luego la participación y la colaboración, pues fuese una ley regresiva, que estuviésemos mejor antes que como estamos ahora. Acotada en las simulaciones. Así es. Me quedo con la parte de información. ¿Qué hacemos con procesos de toma de decisiones que no están documentados? O sea, ¿cómo decidieron? ¿Quién estuvo en la mesa? ¿Cuáles fueron las posiciones encontradas cuando se tomó decisiones como el tren a Querétaro? O sea, la parte, digamos, hay procesos de decisión administrativa que no quedan documentados. Eso también debe hacerlo visible, o sea, implicaría reformas para que lo que no se documenta esté escrito o comunicado, porque lo que no sabemos es cómo toman las decisiones. Esa parte, ¿cómo la resolvemos? ¿O cómo lo están pensando ustedes en este deseo de que realmente avancemos con esta nueva ley? En la discusión viene justamente un artículo en donde todo acto de autoridad se tiene que documentar. Para evitar eso, ayer salía un artículo muy bonito del New York Times en donde hay una discusión sobre los correos que emitía la secretaria de Estado. Ella utilizaba su correo personal y por lo tanto las decisiones que tomaba no quedaban documentadas. Entonces el Archivo Nacional de Estados Unidos dijo, se tiene que abrir o debemos tener acceso los norteamericanos para ver cómo tomó decisiones la secretaria de Estado en ese momento, y el órgano similar a la IFAI se pronunció a favor de que se entregara y que esa información existiera. Uno de los grandes problemas, regresando a la historia de 2002 a la fecha, es que los sujetos obligados, los entes públicos, declaran inexistencia de información. Así es. Pues no la tengo. Oye, pero debe haber una instrucción sobre por qué se canceló el tren México-Querétaro. No lo tengo. O la deliberación, ¿cómo el proceso, cómo llegaste a esas conclusiones? Insisto, todo acto de autoridad se tiene que documentar y por lo tanto algo fundamental también es poder generar una buena ley de archivos. ¿Por qué? Para que obligue a que la información con la cual se tomó cierta decisión por parte de la autoridad pueda ser consultable. Y esa es otra ley que se tiene que generar, pero bueno, primero tengamos la de transparencia. Ahora, en esta lógica, este próximo octubre, 5 meses, me imagino que habrá una reunión o algún documento que, no sé, ¿qué es lo que está comprometido en este próximo octubre, en esta presidencia que tiene actualmente el país sobre este tema del gobierno abierto? Se realiza la cumbre internacional aquí, está por definirse el lugar sede.
y vendrán todos los países para evaluar el grado de cumplimiento de los planes de acción de cada una de las naciones y ver las mejores prácticas. Ahí habrá un momento para que el titular del Ejecutivo emita un discurso, un mensaje. Exprese lo que México ha logrado. Lo que México ha logrado en estos últimos años. Yo sé que te interesan mucho los temas económicos, Mario Luis. Por ejemplo, una persona como Piketty, ¿sí?, que vino hace poco a México y que cuando se le preguntó que no podía hacer sus cálculos en materia fiscal porque la información no era disponible, bueno, en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto hay un compromiso específico que se llama impuestos abiertos. Y toda esa información mediante la cual Piketty no pudo hacer sus cálculos porque era información no disponible, en octubre de 2015 deberá estar ahí. Déjenme comentarles, estamos hablando de que hoy no sabemos cuál es el ingreso de la gente más rica del país. Están agrupados al 10º decil y ese último percentil no sabemos. Y cuando hicimos una solicitud, algunos investigadores de la UNAM nos dicen que esa información no es disponible, con lo cual pues, no sabemos realmente cuál es el ingreso de los más ricos, más allá de las comunicaciones de algunas revistas, y diríamos que el IFAI puede ser nuestro mejor aliado para conseguir esta información, pero ¿cómo entramos al debate? O va a haber, ¿quién decide qué información sí o no? O sea, estoy de acuerdo que la ley es un marco, un reglamento, esperemos que sea una ley de avanzada, con máxima publicidad, pero habrá un proceso, no sé, de participación de la sociedad. Me quedo con ese vacío que implica participación si no hay, no sé, el INEGI tiene una serie de comités que deciden qué encuestas levantar, qué estudios. Esta nueva ley plantea alguna serie de instrumentos intermedios en que estén académicos, sociedad, debatiendo, discutiendo, acompañados del IFAI, qué sí, cómo, o sea, esa parte de participación, ¿cómo la están planteando en este deseo de construir algo sólido? Ahí hay que delimitar muy bien lo que es la Alianza para el Gobierno Abierto y los compromisos como país y la ley. En la ley ahorita traemos la discusión de si se deben abrir o no, por ejemplo, las condonaciones fiscales. ¿No? Es un debate que se está dando, no está definido. Esperemos que se gane y se pueda entregar esa información. En relación a la Alianza para el Gobierno Abierto, ahí sí participan organizaciones de la sociedad civil. Acabamos de lanzar la convocatoria para que toda aquella organización que esté interesada en participar en la elaboración del nuevo plan de acción que tenemos que realizar, participe y diga, oye, yo creo que esta información debe de estar. Es muy importante que este compromiso quede establecido y ahí aprovecho el espacio, si me lo permites, para invitar a todas las organizaciones de la sociedad civil, incluso a la comunidad académica que señalas que hizo esta solicitud de información, a que si tienen temas específicos en los cuales quieran participar, se incorporen al trabajo de México en la Alianza para el Gobierno Abierto y que puedan quedar plasmados esos compromisos en el nuevo plan de acción que tenemos que realizar, tomando en consideración que queremos innovar una vez más como país, tratando de que puedan quedar plasmados compromisos de estados y municipios y quizás del Parlamento también. Lamentablemente el programa se nos termina, Joel. Quisiera invitarte, ahora que tengamos la ley, que vengas nuevamente a Estudio México Social para que nos des, espero, las buenas noticias, que no solo se presionó, sino hubo un impulso y estamos en la posibilidad de un país más democrático, un país con mayor capacidad de garantizar todos los derechos. Entonces estás invitado para que una vez que la Cámara de Diputados vote, podamos hacer una reflexión aquí en el programa, con la convicción de que cuando hablamos de transparencia, rendición de cuentas, hablamos de democracia, hablamos de fortalecer la nación, hablamos de construir un México social que es un México de derechos. Y eso solo pasa a través de tener acceso a la información, credibilidad de las autoridades, confianza de nosotros a que realmente hay una convicción democrática que va más allá de las legitimidades que puede dar una elección, sino en términos de la acción diaria. Hoy el país, de acuerdo a lo que nos dice el comisionado, en esta nueva ley, en el fortalecimiento del IFAI, se está jugando la posibilidad de construir credibilidad, construir democracia, construir Estado social. De eso está hablando el comisionado y sin duda esperamos buenas noticias. Espero en unos meses que estés con nosotros y que nos digas cómo quedó este nuevo marco. Muchas gracias por estar, Joel, con nosotros. Gracias a ti, Mario Luis, por la oportunidad de charlar contigo, con tu auditorio, y será un honor
tener la oportunidad de regresar cuando así lo consideres pertinente. Espero que nos traiga buenas noticias el país a este Estudio México Social. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos.